Oye, ¿tú me oyes bien? Sí, te oigo bien. ¿Tú me oyes bien? Sí, te oigo bien, pero no le puedo Mm, subir ¿Volumen? al volumen aquí. No sé qué está pasando. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. Hola Dani, ¿cómo estás? Qué gusto de Ángeles, saludarte el gusto es mío. Aquí con la alegría de poder estar contigo en una ocasión más. ¿Tú qué tal? para que compartamos otra dosis de sentido. Así es. Así es. En esta ocasión, la frase está en su libro más famoso, que es El hombre en busca de sentido, y dice, el hombre no está completamente condicionado y determinado. Al contrario, él decide si cede ante las circunstancias o se enfrenta a ellas. En otras palabras, el hombre se determina a sí mismo, no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el próximo minuto. Anda, Dani. Una expresión bastante profunda de Víctor Frank, ¿no te parece? Sí, y profunda y que nos compromete. Sí, 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 es comprometedora, porque nos habla de que no somos simples espectadores de la vida, de nuestra vida, como si viéramos una obra de teatro pasar, sino que somos actores. No estamos como espectadores fuera del escenario, sino dentro del escenario. Siendo así, nosotros tenemos que decidir qué hará el actor, qué decisiones va a tomar, porque muchas veces el escenario de este teatro, pues no lo elige el actor, ni con qué personajes va a convivir, interactuar, pero sí elige, pues, qué respuesta va a dar ante el escenario de su vida, ante los actores que conviven con él. Qué trabajo tan importante, ¿no? Darnos cuenta de que no somos simples espectadores, que vemos nuestra vida pasar, sino de que somos actores y que la vida se va construyendo, la vamos haciendo nosotros mismos. Una idea también me parece muy existencialista. Sí, eh, mm, a mí me gusta mucho porque eh, pues apela a esta parte de que, bueno, que sí, tus circunstancias pueden ser horribles, pero, pero también tienes en tu libertad limitada, tienes opciones para elegir, ¿no? Pero además llama a algo que a mí me gusta muchísimo, que es la responsabilidad, ¿no? Eh, llama a tomar las riendas de nuestra vida y pues en muchas ocasiones dejar el papel de víctima. Y me recuerda un poco, fíjate, a mi propio proceso de psicoterapia, en donde después de una sesión durísima, estaba yo bien enojada con mis papás, ¿no? Y a la siguiente Mm, sesión seguía yo enojada. Bueno, tan enojada con mis papás estaba que hasta me enfermé de la panza después de esa sesión. híjole. Entonces, a la siguiente semana que vi a mi terapeuta, le dije, oye, es que quiero hablar con mis papás porque estuve enojada toda la semana y quiero hablar con ellos y les quiero decir y para que sepan. Y ella me dijo, ok, ¿para qué? ¿No? ¿Cómo te ayuda Ujú. eso ahora? Este, ¿Cómo cambia lo que ya pasó? ¿No? Y sí me quedé pensando, dije, no, pues no, no me ayuda en nada. Y como, ahora sí que, ¿para qué? ¿Para qué voy a lo mejor iniciar un conflicto con mis papás o que se sientan culpables? Sí, ya pasó, ¿no? Y mejor lo trabajo yo. Entonces, esta parte, o sea, dejar esta parte de, bueno, eso está en el pasado, pero ahora puedo elegir, ¿no? Sí, me definió en una parte quién soy, pero ahora yo soy libre de elegir y me responsabilizo de lo siguiente que vaya yo eligiendo, ¿no? Y de las elecciones que hice antes, a lo mejor un poco inconscientemente, ¿no? Sí.
sí, sí, totalmente. Creo que tocas varios puntos muy, muy importantes, ¿no? Por un lado, pues a veces esta victimización puede ser precisamente querer tomar el papel de espectador. Ay, pobre de mí, que mira lo que me está pasando. Pobre de mí, que mira lo que me han hecho. Pobre de mí, que mis papás me hicieron esto. Estás Ujú. tomando una postura de espectador. ¿Y qué ganancia tiene tomar esta postura? Que te evita la culpa. Pues yo no soy el culpable de mi sufrimiento, sino lo son mis padres, mis circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Que vamos, no vamos a quitarle pues que sí tiene un peso, no vamos a decir que no nos influye, no vamos a decir que no lo padecemos. Si lo padecemos, si lo sufrimos, lo que las circunstancias, lo que nuestros padres pues nos dieron, ¿no? Todo eso sí es importante. Pero una vez somos conscientes de que somos libres, entra esta parte que tú bien mencionas, sernos responsables. ¿Responsables de qué? De quién quiero ser. Esto han hecho de mí mis padres o mis circunstancias, pero ahora que yo soy consciente de mi libertad, he de decidir qué quiero hacer conmigo. ¿Quiero seguir siendo como pues estas circunstancias o mis padres me empujaron a hacer o quiero ser diferente? Y es duro muchas veces porque implica un esfuerzo de ir en contra de qué, pues de lo que te enseñaron a lo mejor tus papás o de lo que tus circunstancias te inclinaron o te inclinan a hacer de tal manera. Entonces, el esforzarse, pues es difícil, es duro y muchas veces no lo queremos. Por eso también, pues responsabilizarse es duro, no es fácil. Requiere pues mucho esfuerzo, ¿no? Y una vida precisamente con un sentido de quién quiero ser. Esta persona quien quiero ser es lo que me da sentido. Entonces me voy a esforzar, me voy a responsabilizar de mí mismo, tratar de llegar a ser esa persona que quiero ser. ¿Tú cómo escuchas esto, Gis? Sí requiere de esfuerzo, ¿no? O sea, primera, sabernos libres es así de, ¿no? ¿Y ahora qué voy a elegir, no? Sí, Y aparte, responsabilizarnos, pues sí, sí puede asustar, ¿no? Creo que en general, yo he dicho muchas veces que eh, a los mexicanos ese es nuestro mal mayor, que no nos hacemos responsables, ¿no? De ahí esa famosísima frase de un filósofo anónimo que dice, yo no fui, fue Tete, ¿no? Pero bueno, o sea, lo vemos en el transcurso de nuestra historia. Es que la culpa fue de los españoles que nos invadieron. No, es que la culpa fue de los aztecas porque eran un imperio muy cruel. No, es que la culpa es de los gobiernos anteriores. No, nos cuesta asumirnos como individuos responsables, creo, porque pues, sí, la responsabilidad, pues también cuando la riegas, pues lleva la culpa, ¿no? Y quién se quiere sentir sí, culpable. sí, sí, Pero también lo que yo he experimentado es que en cuanto me empiezo a responsabilizar de lo que me toca a mí, empiezo a vivir como con menos pesos, ¿no? Como mucho más consciente, porque sé que lo que voy a decidir va a tener una consecuencia de la cual me tengo que responsabilizar. Entonces, voy eligiendo, pues, con un poco de más sabiduría, ¿no? Y lo que me dé sentido. Entonces, sí da miedo saber que podemos elegir. Da cosita responsabilizarse, pero una vez que lo integramos y lo practicamos y lo hacemos, sí podemos vivir mucho más conscientes de las decisiones que vamos a tomar porque sabemos que van a traer consecuencias y que esas consecuencias las tenemos que asumir. sí, Y a mí, particularmente a mí, eso me ha ayudado a vivir con muchos menos pesos en mi vida. sí, sí. Y yo creo que es una vida pues muchísimo más satisfecha cuando nos responsabilizamos. Ujú. Puede ser duro, difícil, ser conscientes de nuestra libertad y responsabilidad, pero responsabilizarnos significa que estamos siendo dueños de nosotros mismos.
Ujú, y no pues abandonamos nuestra libertad volviéndonos esclavos de pues alguien más o de pues muchas otras personas. Ejemplo, esclavo de pues lo que me dijeron mis papás, pues eso es lo que tengo que hacer, y entonces yo no soy dueño de mi propia vida. Responsabilizarme significa convertirme en dueño de mi propia vida, ujú, ser consciente de mis propias ideas, de mis propios principios, de mis propios valores, y decidir pues a responsabilizarme de ellos, responsabilizarme de mi sentido, responsabilizarme de las consecuencias de mis actos. ujú. Todo esto es difícil, pero podemos tener la satisfacción de que estamos dirigiendo pues nuestra propia vida, nuestro propio barco, y no estamos viviendo pues como esclavos, dejándonos arrastrar por pues lo que alguien más nos dice, por lo que nos dijeron, o por los impulsos, o por cualquier otra cosa, sino que estamos siendo dueños de nosotros mismos. Creo que es contemplar la vida de una forma muy, muy distinta, a vivirla simple y sencillamente, dejándome arrastrar por mis circunstancias, dejándome arrastrar por lo que me sucede, sin ser consciente de mi libertad y mi responsabilidad. Sí, además, ¿sabes qué? Se vive más plenamente, ¿no? Sí, exacto. Como tantas, tantos coaches que han aparecido, gurús, nos dicen, hay que vivir plenamente aquí y ahora. Pues esta es una forma de vivir aquí y ahora, siendo libres, conscientes de nuestra libertad y responsabilizándonos. Yo antes hacía meditaciones y hacía un montón de cosas para decir, ay, no es que tengo que estar aquí y ahora. Ay, no, y me acordaba, es que tengo que estar aquí y ahora. Pues sí, pero a veces no sale, ¿no? Y la Y forma en que mejor he encontrado estar aquí y ahora es así, sabiendo que soy libre de decidir y que me tengo que responsabilizar de lo que decida. fíjate, una vida plena como individuo y también como sociedad. Ujú, Una sociedad pues irresponsable, ¿a qué dirige pues a la vida en sociedad? Pues a una baja calidad de vida, a una vida lejos de la plenitud como comunidad. En cambio, si nos responsabilizamos de nosotros mismos, nos responsabilizamos también como ciudadanos. Y eso ujú. pues también influye en los demás, en nuestra convivencia. Además, también ahorita que mencionabas esto del aquí y el ahora, voy a decir algo que puede sonar pues muy antipopular, porque muchas veces te pueden decir no te preocupes, vive el aquí y el ahora. ¿Qué significa preocuparse? Pre, que atiendo antes, me estoy ocupando de antes de algo que va a suceder a futuro. Me preocupo de pagar la colegiatura de mis hijos, me preocupo de pagar la renta, me preocupo de... ¿Por qué debo de preocuparme de esas cosas? Porque me estoy siendo responsable de acciones a futuro que yo tengo que realizar. Mm, Preocuparse muchas veces puede no ser bonito, porque puede venir la angustia. ¿Y cómo la voy a hacer para poder pagar esto, aquello? Pero preocupándome de ello, no me quedo nada más en la preocupación, o sea, en la angustia o el sentimiento, sino que le busco una solución y me hago responsable de aquellos compromisos a los cuales yo pues decidí libremente acceder, ¿no? Como yo libremente accedí a pagar esta renta. Entonces tengo que preocuparme de pagar la de este mes y la del que sigue y así consecutivamente mientras yo siga viviendo ahí, ¿no? Y así con ujú. los demás servicios o con las demás cosas de mi vida. No es que la vida nada más nos tengamos que ocupar en el aquí y en el ahora y olvidarnos de nuestro futuro. La responsabilidad vista en un sentido amplio también tiene que ser vista a futuro. La responsabilidad está en la responsabilidad consecuente. Soy responsable de las consecuencias de mis actos. La responsabilidad también está a futuro. Soy responsable de los compromisos que tengo o a los que ya me comprometí, como estos ejemplos que daba. Soy responsable también de dar las razones de, pues, de mis actos, de mis motivos, ¿no? Y también soy responsable, pues, de los que me rodean.
no nada más de mí mismo, sino también de los que me rodean, en el sentido de que no vivo como ermitaño, sino que vivo Ujú. en comunidad. La responsabilidad se vive en muchos ámbitos. Y por eso decíamos, a veces es pesado, porque es el esfuerzo de preocuparme, el esfuerzo de reflexionar, el esfuerzo de accionar, de llevar actos. Todo eso, pues, es cansado. Es más fácil cuando alguien lo hace por mí, o cuando digo que, pues, yo no lo tengo por qué hacer. Es muy cómodo eso. Pero eso nos aleja de una vida, pues, adulta y plena. Elegir con responsabilidad, dar rumbo, ¿no? Hay que responsabilizarnos de nosotros y de los otros, porque no vivimos como ermitaños, pues también tenemos que tener un cierto grado de responsabilidad de la convivencia con los demás. Ujú. También tengo que responsabilizarme de esta parte social, ética, que es la convivencia, la coexistencia, dirían los filósofos existencialistas. A lo mejor este episodio no le va a gustar a muchos. En la medida en que actuamos conscientes de nuestra libertad de elegir y en la medida en que nos responsabilizamos, en esa medida vamos a tener rumbos más claros, ¿no? Y vamos a tener una vida plena y satisfechos y con sentido, ¿no? Así es, así es, así es. Y yo espero que les sea de provecho, pues, algo de lo que aquí les vamos comentando. A ver, Dani, ¿cómo le entrarías cómo le dirías a alguien, le aconsejarías que entrara a la parte de responsabilidad y libertad? Yo le plantearía primero que se imaginara la vida que quiere llegar a tener, la persona que quiere llegar a ser, que salga de la persona propia, lo que quiere llegar a ser. Una vez que ha descubierto esa imagen de lo que quiere llegar a ser, se responsabilice de que no hay nada que le impida tratar de llegar a ese objetivo. Y que si realmente lo quiere, que se atreva. Y atreverse tiene que ser agarrar las riendas de su propia vida, hacerse responsable para poder llegar a ser aquello que quiere ser. Porque para eso no vale que alguien más lo haga por ti, porque nadie más va a vivir tu propia vida. Somos libres, pero somos libres para algo. En este caso, para cumplir con un valor, con un sentido, para poder llegar a ser quien quiere llegar a ser, etcétera. Yo esto es lo que les diría, visualicen una meta, un valor, porque una vez que lo visualicen y lo quieren alcanzar, se van a tener que ser responsables. No les va a caer en bandeja de plata, les va a tocar responsabilizarse. Pero bueno, por lo pronto, Dani, muchas gracias por esta No, al dosis semanal de contrario, gracias sentido. a ti. Es un gusto echarnos nuestras dosis juntos. Claro que sí. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la otra.